Muy buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida a esta sexta entrega de talleres de diseño con geosintéticos. Esta tarde tenemos a nuestra ponente, la ingeniera Claudia Becerra, con el tema refuerzo de terraplenes sobre suelos blandos con geosintéticos. Como sabemos, ella es ingeniera civil de la Universidad Pontificia Católica y con muchos años de experiencia en el diseño y construcción de soluciones con geosintéticos. Ella actualmente pertenece al Departamento de Ingeniería de Papco Huavin, Perú. Gracias por acompañarnos, ingeniera Claudia. Gracias a todos los colaboradores que se están haciendo presente en esta sesión. Adelante, ingeniera Claudia. Hola, ¿qué tal, Lizeth? Buenas tardes con todos. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad. Vamos a revisar el día de hoy lo que es el refuerzo de terraplenes sobre suelos blandos con geosintéticos. Así es que denme un minutito y comenzamos. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Ya comenzamos. Sí. Listo. Nuevamente, buenas tardes con todos. Mi nombre es Claudia Becerra, Lizeth ya me presentó y como les dije, hoy vamos a revisar cómo podemos hacer un refuerzo y cómo podemos mejorar las propiedades mecánicas del suelo, especialmente cuando tenemos una subrasante blanda, ¿no? Y haremos esta solución a partir de geosintéticos. Entonces, este es el contenido que veremos el día de hoy. Les voy a presentar los problemas en terraplenes sobre suelos blandos. Vamos a ver las soluciones tradicionales y las soluciones con geosintéticos. Luego haremos el análisis técnico y diseño con geosintéticos y finalmente veremos algunos casos en obras, ¿no? Entonces, vamos a comenzar viendo los problemas en terraplenes sobre suelos blandos. Y bueno, este es el principal problema, ¿no? Tenemos un suelo blando que a simple vista y sin hacer los análisis adecuados ni proponer una solución a la medida, podríamos pensar que puede resistir cargas, ¿no? Entonces, lo que podría pasar es que intentamos construir una estructura o recrecer un terraplén encima y esta sobrecarga y peso adicional hace que el sistema falle, ¿no? Otro problema sobre la construcción de terraplenes sobre suelos blandos es, por ejemplo, la extensión o ampliación que puedo hacer en terraplenes existentes, ¿no? Que lo que genera es una superficie de ruptura, ¿no? Esto se caracteriza porque hay una falla circular, hay un hundimiento en una zona, una cuña y un levantamiento del suelo en la parte de delante, que lo que hace es desequilibrar todo el sistema, ¿no? Esta es la falla típica que se tiene. Entonces, en esta foto podemos ver una grieta, esto debido a un hundimiento en la zona del suelo. Este es un proyecto en Sao Paulo, ¿no? Donde evidentemente la falla comienza acá, ¿no? La falla circular comienza acá y este suelo es el que se está hundiendo, ¿no? Probablemente más adelante esté una cuña que está levantando parte del suelo. En esta foto se aprecia más claramente la falla, es un tipo de falla circular nuevamente, y lo que pasa acá es el rompimiento del terraplén, ¿no? Aquí podemos ver que lo que se intentó hacer es ampliar estos galpones que ya existían, ¿no? Ante una carga determinada, el sistema no había fallado, pero cuando se intenta ampliar el galpón, o sea, ponerle más peso sobre el suelo,
esta superficie comienza a asentarse y finalmente falla, ¿no? Con el mismo tipo de falla que veíamos a un inicio, que es un tipo de falla circular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando yo tengo una ruptura o una falla de suelo blando, la solución para este tipo de problemas es un poco más trabajosa y elaborada que, por ejemplo, un problema de estabilización. Entonces, lo que debería de pasar es que ante cualquier proyecto que yo tengo, yo debería de hacer eh, un estudio mecánico de suelos más completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ensayo de veleta. Con este ensayo, lo que yo voy a tener es una resistencia no drenada en función a la profundidad, ¿no? Y acá yo tengo dos condiciones, ¿no? Está el efecto de la condición normal, que son estas líneas azules o plumas, ¿no? Y está el efecto del suelo roto, ¿no? Donde evidentemente la resistencia comparada con la del suelo normal es mucho menor, ¿no? Se ve muy disminuida. Es por eso que las soluciones para este tipo de fallas son mucho más trabajosas y costosas, ¿no? Entonces, por eso cuando tenemos este tipo de suelos debemos de ser un poco más cuidadosos. Otro problema que tengo cuando hago una construcción sobre un suelo blando es que yo tengo una altura de terraplén y una carga determinada que debería de ser respetada a lo largo de la vida útil de mi proyecto, ¿no? Esto es lo que lo que pasaba en esta fotografía, por ejemplo, ¿no? Yo ya tenía una determinada carga, una determinada estructura en la que mi proyecto ya funcionaba adecuadamente, ¿no? Entonces, el suelo, que es un suelo blando que está debajo de esta estructura, es un suelo capaz de resistir estas cargas que ya estaban diseñadas, ¿no? Que habían sido contempladas en un inicio. Pero si por alguna razón a lo largo de la vida útil la altura del terraplén o las cargas que están sobre este terraplén varían, aumentan, probablemente lo que yo necesite es un refuerzo para poder resistir estas nuevas solicitudes del proyecto, ¿no? Si yo no le pongo un refuerzo adecuado, las nuevas cargas consideradas en el proyecto van a hacer que el sistema falle, ya que el suelo que tengo debajo es un suelo blando. Entonces, con los geosintéticos yo voy a poder aumentar esta capacidad de carga del suelo blando. Entonces, otro de los problemas comunes sobre los suelos blandos son los asentamientos que aparecen a lo largo de la vida útil de una estructura, ¿no? Entonces, suele pasar que, por ejemplo, yo construyo mi estructura, que en un inicio parece que todo está bien, ¿no? Entrego la obra y conforme pasa el tiempo, las condiciones iniciales pueden ir variando y, por ejemplo, puede haber una arcilla saturada que provoca una pérdida de capacidad de servicio del proyecto. Entonces, en la foto podemos ver un puente. Generalmente estos puentes son unas estructuras que están asentadas sobre pilotes o sobre cimientos muy profundos, ¿no? O sea, no se asientan sobre un suelo blando, sino se asientan sobre un suelo estable. Y justo al lado del puente tenemos un suelo blando. Entonces, se puede ver la diferencia de los niveles, ¿no? Hay un asentamiento, ya que en esta zona ha habido una consolidación a largo plazo. Entonces, una forma de explicar este proceso o estos asentamientos a largo plazo es con la analogía de mecánica de suelos de Terzaghi. Y bueno, para los que no la conocen, ¿qué es lo que dice esta analogía, no? Si pensamos en un experimento, lo que yo tengo acá es un recipiente que tiene agua y un resorte, ¿no?
En un inicio, en este experimento, yo tengo una válvula acá que está cerrada. Y si yo coloco sobre este sistema una carga, y como la válvula está cerrada, toda la carga del sistema va a ser soportada por el agua, ¿no? Como no hay forma de que el agua se escape, toda la carga, estos 15 newtons que aparecen acá, es soportada por el agua. Entonces, la presión, podríamos decir que en un principio, la presión del resorte es cero y la presión y la carga soportada del agua es la total, ¿no? Los 15 newtons que aparecen ahí. Pero ¿qué pasa cuando yo abro esta válvula? Cuando yo abro la válvula y aplico la carga, lo que va a pasar es que el agua va a salir por la válvula, ya que el agua es incompresible. Entonces, el resorte va a comenzar a asumir la presión aplicada por la carga. Así, la presión total va a ser asumida entre el resorte y el agua, ¿no? Y acá vemos la distribución de los 15 newtons. Siempre va a haber una fuerza de 15 newtons, ¿no? En un inicio, todo era soportado por el agua. Cuando dejo escapar el agua y comienzo a aplicar la carga, parte va a ser soportada por el agua y parte por el resorte, ¿no? Lo mismo, y conforme siga aplicando la carga, ¿no? La mayor cantidad de carga va a ser soportada por el resorte, ¿no? Hasta que el resorte asuma toda la carga, asuma todos los 15 newtons y el agua haya salido por completo del sistema y no asuma ningún tipo de carga, ¿no? Entonces, en ese punto, cuando el resorte asume toda la presión aplicada, el agua tiene presión cero, ¿no? Y el resorte es el que asume toda la carga, ¿no? Entonces, si yo aplico toda la carga, el agua sale por completo, ¿no? Y la carga asumida es por el resorte, ¿no? Entonces, en todo este proceso de pasar la carga de la presión al resorte, va a haber una consolidación. Obviamente, esta analogía hace un símil con el suelo, ¿no? Si yo hago esta similitud con un suelo, en este caso, el resorte vendría a ser el suelo y el agua es el agua presente en los vacíos, ¿no? En los poros del suelo va a haber presencia de agua, ¿no? Entonces, cuando yo aplico una carga, esta agua va a transportarse o va a salir se va a ir hacia otro lado y va a haber una consolidación del suelo. Entonces, es así como suceden los asentamientos a largo plazo, ¿no? Entonces, ya que vimos los principales problemas de los suelos blandos, vamos a ver ahora las principales soluciones tradicionales y la solución con geosintéticos. Entonces, cuando la gente piensa en la construcción de terraplenes sobre suelos blandos, generalmente nos encontramos con dos tipos de problemas, ¿no? El de estabilidad y el de asentamiento. Entonces, para este tipo de problemas existen distintos tipos de soluciones tradicionales. Podríamos pensar, por ejemplo, en una construcción en etapas de nuestro terraplén, ¿no? Aunque tiene la desventaja de que esta construcción puede ser muy larga y por lo tanto más costosa por el tiempo que implica hacer la construcción, ¿no? También podríamos pensar en hacer un terraplén con pilotes. Lamentablemente esta solución también es costosa. Se puede hacer también, y esta es una de las soluciones más antiguas y típicas, en hacer una remoción de una capa o un espesor de suelo, ¿no? Y reemplazarla. Se podría hacer también una solución con drenajes verticales o construir un terraplén con bermas laterales, ¿no? Como la de acá. Esto implica obviamente
contar con un mayor volumen de suelo y también contar con espacio lateral para poder hacer estas bermas laterales. Otra solución para estos suelos blandos es hacer un consolidamiento inicial, y esto se puede hacer colocando una sobrecarga temporal, ¿no? Así simulo el asentamiento a largo plazo y luego retiro la carga. Pero todas estas soluciones, ¿no? Estas 6 soluciones que están acá arriba, implican soluciones largas o complicadas o muchas veces costosas, ¿no? Pero existe otra solución, que es la que les voy a presentar hoy día, que es una opción con geosintéticos, que es una solución más sencilla, económica, y simplemente consiste en construir un terraplén sobre el suelo blando, pero hacerlo con refuerzos con geosintéticos, ¿no? Que viene a ser esta línea de acá. Entonces, de todas las alternativas de soluciones tradicionales o con geosintéticos que existen en el mercado, ¿cómo elijo yo la solución adecuada, ¿no? ¿De qué depende la solución que yo elija? ¿O cuál es la mejor para mi proyecto? Bueno, la elección de mi solución va a depender del impacto ambiental y la legislación ambiental que exista en el lugar donde yo voy a hacer mi obra. Entonces, la solución que elija tiene que ser una solución viable técnicamente, pero que no genere un impacto ambiental grande o que implique, por ejemplo, utilizar materiales no renovables, que además implican transporte, que hace que sea una solución costosa y además contaminante. La solución también depende de la disponibilidad del material. Si, por ejemplo, yo voy a construir mi obra en un área muy remota o de difícil acceso, independientemente de la solución que haga, puede haber un problema con la disponibilidad de los materiales, ¿no? También la elección de la solución depende del tiempo de la ejecución de la obra, ¿no? Ya hemos comentado que uno de los principales problemas de los suelos blandos es que se necesita cierto tiempo para tener una estabilización por asentamientos. Entonces, dependiendo de la solución, yo debo de tomar en cuenta el tiempo que necesito para la consolidación, por ejemplo. Y finalmente puede pasar que tenga una solución que contempla todos los requisitos técnicos que solucionan los problemas de estabilidad y de cargas, pero que tienen un costo tan elevado que hace que prácticamente la solución sea inviable, ¿no? Entonces siempre debo de contemplar que mi solución sea viable económicamente. Entonces les voy a presentar ahora algunas de las soluciones típicas, ya los vimos brevemente hace un momento, ¿no? Y por ejemplo, tengo la remoción de suelos blandos, ¿no? Que es una de las soluciones más antiguas, pero que sigue siendo vigente, ¿no? Lamentablemente esta solución es costosa, utiliza material no renovable, eso implica que cerca a la obra debo de tener este material o que si lo tengo lejos debo de contemplar los tiempos de transporte y el costo que implica eso, ¿no? Los requisitos legales, emisión de CO2, tanto por la explotación como por el transporte de este material, ¿no? Para el reemplazo del suelo blando que yo he reemplazado, que yo estoy quitando. Otra opción es el terraplén con bermas, ¿no? Esta solución implica poner bermas laterales al terraplén, ¿no? Básicamente funcionan como una cuña, ¿no? Si yo no tuviera estas bermas, probablemente mi terraplén fallaría, como les mostré en un inicio, con una falla circular, ¿no? Estas bermas funcionan como una cuña en la base del talud para evitar que esto falle, ¿no? Entonces,
El problema con esta solución típica es que implica un mayor tiempo de ejecución. Voy a necesitar esta área en los costados, ¿no? Voy a necesitar un volumen extra de este material para la construcción de las bermas. Otra de las soluciones típicas son estos terraplenes con pilotes, ¿no? Implica poner el terraplén, asentarlo no sobre el suelo blando, sino sobre un suelo firme, ¿no? Hacer unos pilotes que conecten el terraplén con el suelo firme. Y bueno, esto implica, además de un elevado costo, tener un buen departamento técnico que haga un cálculo adecuado de esta solución, ¿no? Tiempos largos de construcción, materiales, maquinaria especial para hacer este tipo de obras, ¿no? Otra solución son los terraplenes con pilotes de grava. Nuevamente necesito maquinarias especiales para la construcción de este tipo de soluciones, ¿no? Es una construcción costosa, ¿no? Implica tener material granular para poder hacer la construcción de estos pilotes de grava, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto en la selva donde yo no tengo material granular, este tipo de solución sería casi inviable, ¿no? Una solución alternativa a estas soluciones tradicionales es la del refuerzo con geosintéticos. De hecho, esta fue una de las primeras aplicaciones de los geosintéticos. Por los años 30 más o menos se hicieron algunas pruebas poniendo telas que separen el suelo, ¿no? Telas de algodón. Entonces, a partir de eso se vio que el comportamiento mejoraba del suelo, ¿no? Su capacidad portante mejoraba, y a partir de eso se comenzó la revolución de las telas plásticas que mejoran el comportamiento del suelo, ¿no? Entonces, el uso de los geosintéticos técnicamente reemplaza cualquiera de estas soluciones, pero tiene la ventaja que es más amigable con el medio ambiente, no necesita mano de obra especializada para su construcción, no implica la explotación de materiales no renovables, como son los materiales granulares, no implica transporte de materiales, no aumenta el volumen que necesitas para la construcción de estas soluciones, ¿no? Entonces, veamos ahora cómo es que yo hago el análisis técnico y el diseño con geosintéticos. Y bueno, esta solución básicamente consiste en extender una o más capas de refuerzo con geosintéticos, ¿no? Pero siempre lo hago sobre una cama drenante, ¿no? Visualmente, ¿cómo se ve esta solución? Si yo le hago un zoom a este cuadradito rojo, lo que yo debo de tener es sobre el suelo blando, voy a tener una cama drenante y una o varias capas de geotextil, o llamémosle primero un geosintético de refuerzo, ¿no? El número de capas del geosintético de refuerzo y la resistencia de ese refuerzo lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es? Lo que yo hago primero es instalar la cama drenante, que tiene un espesor más o menos entre 30 y 50 centímetros. Esta cama drenante puede ser de arena o de cualquier otro material granular libre de finos. En caso de no contar de no poder construir, de no tener la arena o el material granular, esta cama drenante puede ser otro geosintético, ¿no? Podría ser un geocompuesto de drenaje que consiste en 2 geotextiles y una geored en el centro de este geotextil, ¿no? En ese caso ya no tendría estos 30 o 50 centímetros de espesor de la cama drenante, sino que lo reemplazaría con un geosintético, con el geocompuesto de drenaje, que puede tener entre 5 y 7 milímetros de espesor, ¿no? La idea de la cama drenante es que el nivel freático del suelo blando
pueda subir y bajar sin afectar la estructura del terraplén, ¿no? Yo, cuando hago el diseño de este terraplén, yo lo asumo como drenado, así es que por eso esta cama drenante evita que el agua se traspase del suelo blando al terraplén, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más de esta cama drenante? Como les digo, y además esta cama drenante sirve como una plataforma de transferencia de cargas del terraplén, ¿no? Entonces, por ahí, si hay algún asentamiento diferencial, gracias a la cama drenante, este asentamiento no va a ser tan abrupto, ¿no? Y me sirve como una plataforma de transferencia de cargas, ¿no? Respecto al refuerzo, el refuerzo puede ser de distintos tipos, pueden ser geotextiles, tejidos, que son los que fabricamos en Pacto, o pueden ser geomallas, ¿no? Podrían ser geomallas uniaxiales o biaxiales. Podría ser cualquiera de esos refuerzos. Pero va a haber una diferenciación en el comportamiento de los refuerzos, ¿no? Cuando yo trabajo con un refuerzo con geomallas, estas geomallas trabajan por trabazón. Eso quiere decir que para que funcione, el suelo de relleno se debe de trabar en las costillas de esta geomalla, ¿no? ¿Eso qué implica? Que cuando yo trabajo con geomallas, debo de trabajar con un material mayoritariamente granular, ¿no? En cambio, los geotextiles tejidos trabajan por fricción y como no necesitan trabarse con un material granular, podríamos trabajar con un suelo como el de la foto, ¿no? Con un suelo fino. Que nuevamente, si yo trabajo con proyectos, por ejemplo, en la selva, donde el material granular no existe, el geotextil tejido es ideal. Entonces, cuando trabajo con las geomallas que trabajan por trabazón, el material que yo utilizo para que se trabe dentro de estas costillas es un material como grava con arcilla o como una grava mal gradada, puede ser grava bien graduada también. Finalmente, ese material con el que yo trabajo, cuando yo decido utilizar una geomalla uniaxial o biaxial, es un material granular de gradación gruesa, ¿no? Este material es el que pasa la malla, el tamiz número 4, menor al 50%, ¿no? Es un material como el de la foto. En cambio, y además, me había olvidado este diapositivo. Y además hay que tener cuidado si la geomalla con la que trabajo es una geomalla coextruida o una geomalla tejida, ¿no? Entonces, si yo trabajo con una geomalla coextruida, la resistencia que yo utilizo a la hora de diseñar es la resistencia a la que falla mi geosintético, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo con una geomalla coextruida, el refuerzo no falla en las costillas, sino falla en el nodo, ¿no? Entonces, la resistencia en el nodo en una geomalla coextruida generalmente es del 90% de la resistencia última. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo una geomalla que tiene una resistencia de 100 kilonewtons, yo a la hora de diseñar no diseño con estos 100 kilonewtons, sino que diseño con la resistencia menor, con la resistencia en el nodo, que como les digo, generalmente es del 90%, ¿no? O sea, no con 100 kilonewtons, sino con 90 kilonewtons. Cuando yo trabajo con una geomalla tejida y bajo el mismo concepto, si bien es cierto su resistencia última puede ser de 100 kilonewtons,
resistencia con la que yo diseño es con la resistencia menor. ¿Y dónde es la menor resistencia? En el nodo, ¿no? ¿Y cuánto es esta resistencia? Generalmente esta resistencia es entre el 10 y el 30% de la resistencia última, o sea, máximo 30 kilonewtons si estoy hablando de una geomalla que resiste 100 kilonewtons por metro, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo con geomallas, debo de tener esta salvedad, ¿no? En cambio, cuando yo trabajo con geotextiles tejidos, primero, esta resistencia, no hay la resistencia en cualquiera de los sentidos es la misma, ¿no? No hay una resistencia en el nodo porque no existen nodos. Entonces, la resistencia que aparece en la ficha técnica es la resistencia con la que yo diseño. Además, como la forma en la que trabajan los geotextiles tejidos es distinto, yo acá no trabajo por trabazón, sino por fricción. El material con el que trabajo puede ser un material más fino, puede ser un material cuyo porcentaje que pasa a la malla número 4, es mayor al 50%. Entonces, esos materiales son los materiales más abundantes en obra, son materiales finos, son bases granulares, subbases granulares, afirmados, terraplenes. De hecho, hemos construido estructuras que, por ejemplo, este geotextil tejido ha interactuado hasta con ceniza volcánica y trabaja muy bien, ¿no? Entonces, en realidad, este geotextil tejido puede trabajar con cualquiera de los geosintéticos, con cualquiera de los suelos que tengamos en obra, ¿no? Y además, el contacto del geosintético con el material es del 100%, ¿no? Es distinto a una geomalla uniaxial o biaxial, donde el área de contacto es menor, ¿no? En el caso de los geotextiles, estos tienen un área continua, se trabaja 1 a 1, o sea, por 1 metro cuadrado de material, yo tengo 1 metro cuadrado de geotextil, mientras que en una geomalla la relación de áreas de contacto es de 1 a 0.3, ¿no? Entonces la interacción es menor. Entonces, una vez que yo defino con qué geosintético trabajar, ya sea con geomalla uniaxial, biaxial o el geotextil tejido, que presenta muchas más ventajas que los otros geosintéticos, yo reviso los principios de diseño, ¿no? ¿Cuáles son esos principios de diseño? Cuando yo diseño un terraplén sobre un suelo blando, yo voy a evaluar la estabilidad general del suelo, ¿no? La capacidad de carga y la posible falla por el desprendimiento lateral. Entonces, definimos primero la resistencia del geosintético, voy a determinar la longitud de anclaje y para proyectos más específicos o de mayor necesidad de detalle, yo voy a determinar la compatibilidad de deformación del suelo. Entonces, ¿cómo defino yo la resistencia admisible del proyecto? Entonces, nosotros como fabricantes de geosintéticos y cualquier fabricante de geosintético, lo que hacemos es un ensayo de resistencia de tira ancha, ¿no? Este ensayo lo que me da es una resistencia nominal del geosintético. Este es la resistencia que aparece en la ficha técnica, ¿no? Yo a esta resistencia le aplico o lo castigo con unos factores de reducción, ¿no? Estos factores de reducción van a depender de muchos factores, pero bueno, finalmente la resistencia admisible, que es la resistencia con la que yo diseño, viene a ser la resistencia de laboratorio castigada por algunos factores de reducción. ¿Y cuáles son esos factores de reducción? Bueno, son factores, por ejemplo, de daño de instalación. Esto depende de cuánto cuidado yo voy a tener a la hora de la construcción de la obra, ¿no? Es distinto, no sé, si yo hago mi terraplén
y utilizo un material granular, puntiagudo, que simplemente lo voy a lanzar sobre el geosintético, entonces probablemente este factor de reducción sea alto, ¿no? En las normas, estos factores de reducción tienen un rango de valores, por ejemplo, este me parece que está entre 1.2 y 2.5, dependiendo de la resina con la que se fabrica el geosintético, ¿no? Entonces, si yo tengo una instalación, como les digo, donde yo voy a lanzar un material granular angular que puede dañar al geosintético, voy a utilizar el mayor factor, ¿no? El 2.5, por ejemplo. Entonces, al ser un mayor valor acá, castigo más a este valor de la ficha técnica y el valor con el que yo diseño es menor, ¿no? El otro factor de reducción es el factor de reducción por creep, que viene a ser el factor de reducción por carga sostenida, ¿no? Y otro factor de reducción es el factor de reducción por daño químico y biológico. Este factor está ligado directamente a la resina con la que se fabrica el geosintético. Entonces, por ejemplo, si yo fabrico mi geosintético con polipropileno, el polipropileno tiene un amplio espectro de resistencia a varios químicos. Entonces, probablemente este factor de reducción de daño químico sea un factor de reducción bajo, ¿no? Bajo es 1, ¿no? Que no afecta este valor. Finalmente, por ejemplo, si yo utilizo este geosintético que en el ensayo, en el laboratorio, me sale que tiene una resistencia, no sé, de 100 kilonewtons por metro, yo a la hora de diseñar no utilizo los 100 kilonewtons, sino que le aplico unos factores de reducción que lo castigan y probablemente este valor, no sé, se vea disminuido y utilice 50 u 80 kilonewtons por metro, ¿no? Es así como yo determino la resistencia admisible del geosintético. Entonces, cuando yo hago el análisis de estabilidad global de mi proyecto, lo primero que voy a tener o lo primero que voy a buscar es en una superficie de falla circular, ¿no? Este tipo de análisis generalmente lo hacemos en programas como el SLIDE. El SLIDE te permite hacer esta búsqueda de superficies de falla circular. Y lo que puede impedir que esta cuña se deslice y falle es ponerle acá un geosintético que vaya justo entre el suelo blando y el terraplén reforzado, ¿no? Que evite que esta cuña se movilice, ¿no? Entonces, acá en el programa es donde yo determino cuántos geosintéticos voy a poner y qué resistencia van a tener. Como les digo, este tipo de análisis generalmente lo hacemos en programas como el SLIDE. Acá determino yo primero la necesidad del refuerzo, ¿no? Modelo mi terraplén con lo que tengo en el proyecto, ¿no? Con el suelo, con las capas de suelo que tengo, ¿no? Generalmente el suelo firme, un suelo blando, el terraplén, las cargas, el sismo, ¿no? Y una vez que yo lo analizo, me van a salir unos factores de seguridad y unos círculos de falla, ¿no? Si mis factores de seguridad son menores a los solicitados por norma, ¿no? Por ejemplo, generalmente la norma te pide 1.5 para condición estática y 1.125 para pseudoestática, dependiendo del tipo de obra que se esté analizando. Entonces, si yo tengo el factor de seguridad que me sale menor a los solicitados por norma, yo puedo adicionar al análisis los refuerzos y determinar así la resistencia admisible que necesito, ¿no? En este programa lo que yo hago es introducir los datos del geosintético. Este es un pantallazo de cómo introducirlo de forma manual, ¿no? Pongo la resistencia a la tensión, ¿no? Este es la resistencia a la tensión, no la de laboratorio, sino esta, ¿no? La admisible.
¿no? Que es la de laboratorio afectado por los factores de reducción. Y además agrego los parámetros de adhesión y ángulo de fricción, ¿no? Estos están directamente ligados al tipo de geosintético, ¿no? Y a la interacción que tenga este geosintético con el suelo que lo circunda. Entonces, otro cálculo que hago es determinar, entonces, antes de pasar a la siguiente lámina. Entonces, acá yo voy a determinar la resistencia admisible que necesito. El número de refuerzos pueden ir 1 o 2 o más capas de refuerzo. El espaciamiento entre el refuerzo y la resistencia de este refuerzo. Entonces, una vez que yo determino eso, otro cálculo que hago es determinar la longitud de anclaje de este refuerzo, ¿no? Entonces, esta longitud de anclaje va a estar directamente ligada a la resistencia admisible. Nuevamente es la resistencia de la ficha técnica afectada por unos factores de reducción. Tengo un factor de seguridad mínimo y está en función también a la adhesión superior e inferior del geosintético, ¿no? Entonces, así es como yo determino la longitud de anclaje. Y listo, con estos dos datos con esos dos resultados yo ya voy a poder construir mi solución con el geosintético, ¿no? Ya he determinado la resistencia del refuerzo, el espaciamiento entre los refuerzos y las longitudes de estos refuerzos, ¿no? La longitud de anclaje. Entonces, vamos a ver algunos casos de obras. Por ejemplo, esta es la ampliación del establecimiento depurador en Argentina, ¿no? Lo que yo tenía acá era un suelo blando, ¿no? Una arcilla, un limo arcilloso, una arena limosa, ¿no? Cuyo comportamiento era muy bajo, ¿no? La alternativa de solución en este caso fueron unas geomallas de alta resistencia que tenían una alta vialidad técnica y un costo mucho más económico que las soluciones tradicionales, ¿no? Lo que se hizo en este caso fue un dimensionamiento, se pusieron 3 capas de refuerzo de geotextil de refuerzo, ¿no? El dimensionamiento se hizo el análisis estático y pseudoestático, ¿no? Con la presencia se modelaron los diferentes estratos del suelo, la presencia de distintas cargas, ¿no? Este es el análisis estático y la resistencia del refuerzo, ¿no? En este caso se utilizó un geotextil, el TR4000, ¿no? Y acá vemos cómo se instalan las distintas capas, ¿no? Cuando se hace la construcción con el geotextil tejido, se hace un traslape nada más. Por ahí se lo puede anclar con ayuda de algunas varillas, ¿no? Pero el traslape es suficiente de 30 a 50 centímetros. Una vez que instalan el refuerzo, se coloca el material que va entre refuerzo y refuerzo, se lo compacta y listo, no se sigue con la construcción del resto del terraplén. Otro proyecto que tenemos es el de la vía perimetral en Colombia, en Cartagena específicamente, ¿no? Teníamos un suelo, es una vía perimetral de gran longitud, de más de 3 kilómetros, ¿no? Ahí está, 3.4 kilómetros, que tenía varias piscinas a lo largo de la vía, y el suelo que había era un suelo
un suelo blando, ¿no? Era una arcilla, arcilla básicamente, ¿no? Arcilla media dura en la parte inferior, arcilla limosa, un suelo blando. Entonces, lo que se hizo en esta vía perimetral, una de las alternativas era una alternativa, la tradicional, ¿no? El reemplazo del suelo blando con un material granular, ¿no? Entonces, lo que se hizo en esta zona fue una mezcla de varios geosintéticos, ¿no? Se utilizó no solo el refuerzo con los geosintéticos, sino se colocaron unos tubos, unos geotubos, que ayudaron con el confinamiento del suelo, ¿no? Entonces, esto es lo que se hizo, ¿no? Sobre el suelo blando se hicieron unos terraplenes con ayuda de los geotubos, ¿no? Pero entre el suelo blando ahí está. Y el terraplén se colocó el refuerzo para evitar los asentamientos a largo plazo, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al refuerzo de suelos blandos, al refuerzo de terraplenes sobre suelos blandos. No sé si tienen alguna pregunta. Ese es otro proyecto un poquito más largo. No sé si hay alguna pregunta, si les quedó todo claro.